Señor, gracias porque eres fiel, bondadoso, misericordioso y en tu gracia nos concedes estudiar, Padre, esta herramienta tan útil como es el griego bíblico. Ayúdanos para que te amemos más al conocer estas nociones y que lo podamos usar también en nuestro ministerio y que esto, Señor, contribuya para que seamos siervos más eficaces en el momento de estudiar tu palabra, que podamos trazarla con rectitud, con precisión, y podamos también servir a nuestros hermanos en nuestras iglesias locales. Ruego que en tu gracia eh, nos ayudes para terminar este semestre con, con fuerza, con disciplina, y que esto, Señor, contribuya para traer gloria a tu nombre. En Cristo pedimos tu bendición y tu dirección. Amén. Bueno, vamos a terminar la presentación que iniciamos la semana pasada. Eh, Estamos viendo la tercera declinación. Eh, Ustedes ya han leído el material y han avanzado un poco con este tema, este aspecto. Así que solamente vamos a ver algunos ejemplos, terminar esta sección y dar un repaso general del capítulo 13. El capítulo 13 es más bien teórico, no hay mucha práctica si pudieron leerlo, pero bueno, lo vamos a ver en su momento. Recuerden, la tercera declinación, el, el término paz es como que el elemento que nos establece el paradigma, nos ayuda a entender las modificaciones que nosotros vamos a estar experimentando en esta tercera declinación. Y solamente para que lo recordemos de una forma bastante general, este es el patrón que nosotros vamos a identificar. Eh, Este adjetivo de manera particular, cuando nosotros lo aprendemos de forma correcta, no solamente nos va a ayudar a entender todas las declinaciones de la tercera declinación propiamente, nos ayuda a entender esto, pero también nos ayuda para entender cuando lleguemos a los participios, este adjetivo de manera particular nos ayuda a entender la dinámica de los participios, la morfología. Entonces, es muy importante que le prestemos atención a él y sepamos replicarlo para que al momento de encontrar un participio, entonces podamos recordar y saber cómo funciona. Entonces, Gálatas 5:14, jugar pas nomos en geni logo peplerotai, en to agapeseis ton plesion su joseauton. Recuerden, tenemos las conjunciones que siempre, muchas de ellas siempre son pospositivas, como gar, de, etcétera. Entonces, pero toda la ley, toda la ley. Ahora, este artículo está trabajando con este sustantivo, ambos son nominativo, nominativo masculino singular, y este adjetivo está funcionando de forma atributiva, toda la ley. Eh, en una palabra o una forma se cumple. ¿Y cuál es esa forma? En, este, en esto, en esto. Aquí podríamos poner dos puntos si quisiéramos, porque en español esa es la forma en la que adquiere sentido el texto. En esto, amarás al prójimo tuyo como a ti mismo. Obviamente sabemos el orden, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo que nosotros vemos es este adjetivo y este adverbio numérico nos ayuda a entender el patrón de la tercera declinación. Eh, los adverbios por lo general no son declinables, pero en ocasiones hay formas masculinas, femeninas y neutras.
Simplemente es importante tener eso en mente para evitar confusiones más adelante. En Mateo 4:8 tenemos un ejemplo semejante. Por el texto quizá nos acordamos de la escena, Cristo en el desierto y Satanás tentándolo. El texto dice, Palin paralambane auton ho diabolos eis oros hupselon lian kai de knusin auto pasastas basileias tu cosmu kai ten doxan auton. Palin es un adverbio nuevamente. Para lambano, ustedes conocen al menos esta expresión, lambano. Este es un verbo compuesto aquí por la preposición para y el sustantivo lambano. El diablo lo llevó, lo impulsó, digámoslo así, a él, es un acusativo, nos indica que es el complemento, y ese es el sujeto. El diablo, nuevamente, lo llevó. Eis nos indica dirección en este momento. Eis hacia, al desierto. Al desierto. Ah, no es cierto, perdón, Joros. Esa es una montaña. Oros, de donde obtenemos el término orografía. Lo llevó a una montaña muy alta y le mostró a él todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Otra vez tenemos tercera declinación, tercera declinación. Este es el mismo sustantivo, el mismo adjetivo que vimos hace un momento, pasas. La diferencia es que uno es en nominativo y otro es en dativo. Bueno, es acusativo perdón, acusativo. Entonces, es importante identificar la morfología. Traducción, nuevamente el diablo lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Eh, Ahora, hay otro tipo de pronombres que es importante que nosotros conozcamos y que conozcamos muy bien porque mencionaba, es fácil que los lleguemos a confundir. Y se trata del pronombre indefinido y el pronombre interrogativo. Pronombre indefinido y pronombre interrogativo. Entonces, ¿qué elementos tienen estos pronombres? Bueno, se escriben de manera idéntica excepto por el acento. Lo que nos va a ayudar a entender qué diferencia hay en esa palabra es el acento. Es el acento. Entonces, es importante ponerle mucha atención al acento. El pronombre indefinido no lleva acento en la primera sílaba. Grábense eso porque de otra manera van a tener eh, bastantes problemas al momento de leer. Pronombres indefinidos no llevan acento en la primera sílaba. El pronombre interrogativo sí lleva acento en la primera sílaba. El pronombre interrogativo generalmente, ahora este es generalmente, no es una regla rígida, pero eso ayuda mucho. La posición en la oración nos ayuda a entender la función de ese elemento. El pronombre interrogativo generalmente está al inicio de la oración. Y esa oración, nosotros vamos a identificar que se trata de un pronombre interrogativo porque vamos a identificar la marca del interrogativo en esa oración. Entonces necesitamos prestar atención a estos elementos. Orden de la oración, acento en la sílaba y la marca de el interrogativo. Por su parte, el pronombre indefinido es enclítico. Esto significa se une normalmente con la palabra que continúa y también puede funcionar como un pronombre o como un adjetivo. Entonces, esta es la forma del pronombre indefinido. Observen, no hay acentos en ninguno de ellos en la primera sílaba. Tis, 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 no tiene ningún acento. Mientras que el pronombre interrogativo, el acento siempre está en la primera sílaba. Entonces, esto es lo que nosotros debemos mantener en mente porque de otra manera vamos a estar con problemas para confundirlos o no identificar de manera apropiada el tipo de pronombre que nosotros estamos
con el que estamos lidiando. Entonces, por ejemplo, tenemos tercera de Juan, versículo 9, egrapsatite ecclesia. Ahora, ¿quién puede indicarme qué tipo de pronombre es este? Hay dos opciones. Bueno, sí, hay dos opciones. ¿Es indefinido o es interrogativo? Indefinido, ¿no? Porque no tiene acento. Correcto. ¿Qué otro elemento que mencionamos nos ayuda para saber que es un pronombre indefinido y no uno interrogativo? ¿Cómo termina la oración? Con el punto, ¿no? De pregunta, con el signo de interrogación, que es el punto. No, el signo de interrogación en griego es punto y coma. Perdón, tiene razón. Más bien, es que como no es interrogativo, sería el punto, ¿no? Correcto. No es interrogativo, por eso vemos el punto. Y otro elemento que mencionamos es generalmente el interrogativo tendría que estar al inicio de la oración. Y eso no lo vemos aquí. Entonces, este es un pronombre indefinido. Egrapsa es un verbo aoristo. He escrito algo indefinido, algo. No nos dice qué específicamente, por eso se llama indefinido. He escrito algo ¿a quién? A la iglesia. Este es el complemento porque vemos el dativo a través de esa iota suscrita. Escribí algo a la iglesia. Entonces, el pronombre indefinido no tiene acento. No tiene acento. Siguiente ejemplo. Eperota auton. Ti onomasoi kai lege auto legion onomamoi hotipoloi esmen. Ahora, tal vez por la lectura que acabo de dar, ustedes pueden inferir qué tipo de pronombre es este, pero para estar más seguros, qué tipo de pronombre es este? ¿Indefinido? No, no es ¿Qué cierto, no es sería? cierto. Es interrogativo, ya vi el punto y coma al final. Ok, recuerda, ¿cuáles elementos mencionamos que nos ayudan a entender qué es uno indefinido o interrogativo? Ya mencionaste uno, punto y coma, eso significa que es el signo de interrogación en griego. ¿Qué otro La, ubi- elemento? la ubicación, ¿no? Al principio de lo que califica, al principio, ¿no? De la expresión. Correcto, al inicio de la oración. ¿Cómo sabemos que aquí inicia la oración? Ah, bueno, porque tenemos una coma. Eso nos indica que hay una interrupción, hay una pausa. Así que hay un inicio. Y este interrogativo está al inicio. ¿Y cuál es otro elemento es morfológico específicamente que nos ayuda a entender que este se trata de un pronombre interrogativo? ¿Qué diferencia hay de ese a este? La tilde, ¿no? Correcto. La tilde. Aquí está. La tilde. El interrogativo siempre lleva la tilde en la primera sílaba. Siempre. Entonces, Marcos 5:9, Cristo está hablando, eperota auton. Cristo le pregunta a él, ti onomásoi, ¿cuál, o bueno, cómo te llamas? ¿Cómo tu nombre, cómo el nombre tuyo? Sería una traducción así bien rígida. ¿Qué nombre tienes? Kailege autoi. Y él le responde, Legión es mi nombre. Mi nombre es Legión, porque somos muchos. La pregunta, ¿qué nombre tienes? Le dijo, mi nombre es Legión porque somos muchos. Entonces, estos elementos estructurales y morfológicos nos ayudan a entender la distinción entre un interrogativo y un indefinido. Y hermanos, eso vale la pena que ustedes se lo graben porque de otra manera va a ser fácil que ustedes se confundan al momento de estar observando esta, eh, la presencia de estos pronombres.
Veamos otro ejemplo, Marcos 10:18. Jode Jesús eipen auto, time legeis agathon, udeis agathos eis me heis jotheos. Ahora vamos por partes. Aquí hay una coma, lo que nos ayuda a entender que esta es una división. Aquí hay un punto y coma. Bueno, ya con eso les doy la respuesta de qué tipo de pronombre es este. Pero vamos a hacer un análisis. De la primera oración, Jode Jesús eipen auto. ¿Quién me indica cuál es el sujeto? ¿Y por qué? Es Jesús, ¿no? Correcto, ¿cómo lo sabemos? Ah, bueno, por la estructura de la propia, de la propia oración y además, bueno, la misma, está el verbo, están los artículos, entonces ese tiene que ser el verbo, el sujeto, perdón. Ok, solo hay un artículo y es nominativo. Y el nominativo, la mayoría de las ocasiones, es el sujeto, a menos que hubiese un predicado nominativo, pero no lo hay aquí. Así que D es una conjunción y siempre es pospositiva. Esto significa siempre aparece en segundo lugar. Así que si la movemos brevemente, tenemos el sustantivo Jo Jesús. Este es el sujeto. Ahora, el verbo, ¿cuál es el verbo? Eh, Eipen. Eipen. ¿Crees que puedas hacer el análisis? De ese verbo, a ver. Pen, pen. No sé si es. Estoy un poco eh, confundido, pero mm, creo que es indicativo, Ajá, eh, indicativo, singular. sí. eh, Me faltaba uno, era número, bueno, que es indicativo. ¿Y cuál es la otra que se describía? Se me olvidó, era El modo. el modo Oh, no, dijiste que es indicativo. indicativo, ¿cierto? Tiempo. Ah, ok. Es men, indicativo. Indicativo, sí. No sé si es, ese sí estoy confundido, pero no sé si es pasado. En griego, ¿cómo se le dice? Ah, sí, claro, ahorita, perdón. Aorista, indicativo. ¿Dijiste activo? No, activo, bueno, activo. Ajá, sí, no, dije indicativo nada más. Persona. Singular. No, ese es número. Ah, sí, sería segunda persona. Tú dijiste, sería la traducción. Ah, ok, tercera persona. Tercera persona. Aorista, indicativo, activo. Jesús dijo. ¿A quién le dijo? Autor. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el análisis de este pronombre? Autor. ¿Qué tipo de pronombre es? Personal. ¿Ok? Es un pronombre personal. Primera, segunda, tercera persona. Tercera persona. Tercera persona. Caso, género, número. Es igual lo de, es indicativo, presente indicativo, No. El activo. indicativo solo es para verbos. Para verbo, sí, tienes Presente razón. indicativo es para verbos. Caso, género y número es para sustantivos, adjetivos.
y Ujú, pronombres. tiene razón. Tiene razón. Entonces, pronombre personal, tercera persona. Este, eh, tercera persona es singular. No, no es ¿Sí? cierto, pero ¿sí? Ah, entonces me estoy norteando mucho. Singular, tercera persona, este, y Timelegeis. Autor. Auto, es la verdad aquí estoy confundido si es en su género si es masculino. Y tercera persona, el número es singular. Este, y el caso es, creo que es, si no me recuerdo, Recuerda no esto. creo que era ¿Cuál es el caso que siempre lleva una iota? el caso que siempre lleva una iota. Ay, ¿cómo se me fue olvidar? No estoy seguro si es el, el genitivo. ¿No? Caso que yo siempre llevo una iota. Bueno, Lalo. ah, Perdón, no sé si dijiste algo, Lalo. ¿Estás con el micrófono cerrado? ¿Masculino, hermano? ¿Es género masculino? Sí. ¿Y el caso? Sería acusativo, ¿no? No. Ah, Ahora recuerden, generalmente dijimos, el complemento generalmente va en caso acusativo, el complemento directo. ok, Pero hay ciertos verbos que toman su complemento en caso dativo. ok, para. Este es el dativo. El dativo, recuerden eso, hermanos. Siempre tiene una iota. Siempre. Ya sea una iota suscrita o una iota escrita de forma normal, pero el dativo siempre tiene una iota. Ok. Y en Ujú. este punto, esto debería estar dominado porque, eh, bueno, ya deberían de poder analizar esto de una forma más rápida. Bueno, Jodei Susei Penautó. Jesús le dijo, pronombre interrogativo, ¿por qué? ¿Por qué? Legeis. Is- y me ¿Quién me legué. analiza este verbo? Son. Si me leguéis. Si me leguéis, agazón. Legeis. Tiempo. ¿Quién me dice que es legeis? El análisis. Ah, bueno, es un verbo. ¿Sí? eh, Está en presente. ah, en voz. Leguéis, agazón. Mm, ay, bueno, es en presente, modo. Dice razón. Theos. Ah, bueno, está en modo activo. No, en el modo. Sí, ¿no? No, 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 esa ese es la sería voz. vos. Esa es la voz. Ajá. Bueno, la voz ya está. Voz es segunda persona del singular. ¿Vos Em, dijiste activa? sí. Modo. Modo. Bueno, pero mi número singular. Singular. Ay, Solo han visto dos modos en hasta este punto. ujú.
indicativo y aoristo. The case. Ahora, No sería, ajá, ahora presten atención a esto. ¿A qué tipo de terminaciones personales corresponde ace? ¿A las del indicativo o las del aoristo? no, el indicativo, ¿no? Porque para que fuera Eh, auristo tendría que tener la adición, ¿no? correcto. Y no lo tiene. No lo tiene. Entonces esto es un indicativo. Presente indicativo activo, segunda persona singular. Recuerden, esto también ya deberían de dominarlo. Las terminaciones primarias activas, o eis, eomen, ete, usin, que nos ayudan a entender cómo se conjuga el verbo indicativo. O eis es esta terminación eis, segunda persona del singular. ¿Por qué tú me llamas bueno? Es la pregunta. Cristo le está preguntando, ¿por qué me llamas bueno? Udeis. Nadie hay bueno excepto, eime, excepto Dios. Excepto uno, perdón, Dios. Entonces, sé que estamos en el pronombre, pero es importante que revisemos. Ustedes ya pueden leer y analizar Udeis. los casos de los sustantivos, de los pronombres, de los adjetivos. Ya deberían, en este caso, hacer un análisis de un verbo en aoristo y un verbo en indicativo. Son los dos tipos de verbos que hemos visto hasta ahorita. Y mi sugerencia es, revísenlos, repásenlos, ejercítense en ellos en la lectura del texto de Primera de Juan, porque a medida que avancemos, obviamente se van a añadir más modos: imperfecto, futuro, perfecto, pluscuamperfecto, y obviamente cada uno de ellos tiene sus distinciones, y si no dominamos bien el indicativo, el aoristo, que son los verbos más comunes, entonces eso va a tener repercusiones en nuestro progreso posterior. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Y se fue, no quiso. Que no quiso. Póngala. Bueno, si no hay preguntas, eh, repasen el material de este capítulo para que lo tengan dominado. Y vamos a ver brevemente la descripción del capítulo 13, eh, porque solo es una descripción del sistema verbal. Sin embargo, sí es muy importante que lo, lo dominemos, que lo dominemos. Yo sé que ya vimos en gran parte algunos elementos de el sistema verbal, pero necesitamos nosotros verlo con más detalle y asegurarnos de que estamos entendiendo lo que aparece aquí. Hay términos lingüísticos que es importante que nosotros conozcamos, especialmente porque el material que estamos usando tiene como fundamento un aspecto lingüístico que, en mi opinión, es de lo mejor que podríamos nosotros utilizar para el aprendizaje del griego. Y estoy seguro que conocen, al menos en lo general, estos términos, pero es importante que los repasemos. Fonología básicamente es al sonido de las palabras, cómo suenan, acentuación, énfasis, etcétera. Morfología se refiere a la forma, a la estructura de palabras, oraciones, etcétera. Como ustedes, Lalo mencionaba hace un momento, un distintivo del modo aoristo es que tiene uy, se me fue la expresión Adición. técnica, tiene una adición de una vocal antes del tema verbal. Entonces, ese pequeño prefijo cambia la morfología. Algunos verbos, especialmente los verbos más comunes, son muy irregulares. Bien pueden tener una forma en el indicativo, pero cambian
casi completamente su forma en el aoristo, en el perfecto, en fin. Entonces, es importante que nosotros sepamos a grandes rasgos cómo funcionan los cambios en la lengua, en las palabras del griego específicamente. La sintaxis básicamente es la forma en la que el idioma tiene la convención de construir sus oraciones, de construir sus frases. ¿Cuál es por ejemplo, en español, la sintaxis normal es sujeto, verbo, predicado? Esa es la estructura habitual en la cual nosotros escribimos una oración. Si alteramos el orden en esa estructura establecida, entonces nosotros vamos a tener un problema porque va a ser algo o ininteligible o confuso. Mientras que el griego no es así. El griego, por ser un idioma bastante flexible, nosotros sabemos que no está restringido por un orden específico. Ahora, a pesar de eso, sí mantiene una estructura, sí hay ciertos patrones que nosotros podemos observar y es importante que nosotros prestemos atención a ellos porque esto nos va a ayudar para que identifiquemos con mayor claridad cuando un autor potencialmente está dando cierto énfasis a su expresión. La semántica se refiere al significado de los elementos constituidos en una oración. Y aquí hay un aspecto muy importante. Lo que ustedes observan en el vocabulario eh, no es el significado propiamente, digámoslo así, de cada una de las palabras. Por ejemplo, eh, si yo me memorizo la palabra, uy, perdón, la palabra Theos. Lo que nosotros tenemos en español es Dios como posibles glosas, Dios, y en ocasiones nosotros pensamos que este es el significado de este término, pero no es así. Lo que tenemos que recordar es que estas son posibles glosas que nos ayudan a transmitir este significado o esta palabra. Pero más importante aún, esta palabra adquiere un significado específico en su contexto, en su contexto. Es decir, esta glosa que yo tengo aquí, potencial glosa, no siempre va a ser traducida a Dios o Dios con mayúscula o minúscula. En ocasiones va a ser traducida como ídolo. ¿Por qué? Porque el contexto me va a indicar ese significado. Así que es muy importante que nosotros mantengamos esto en mente. El significado de un término en griego no es definido por la glosa que yo tengo en español, es definido por el contexto. De ahí entonces que nosotros al momento de estar traduciendo, sepamos cuál es la glosa que mejor expresa el significado del término griego dependiendo del contexto en el cual el autor lo está utilizando. Un ejemplo mucho más amplio es el término cosmos, por ejemplo, utilizado por el apóstol Juan en el Evangelio de Juan y sus epístolas. Juan lo utiliza de muchísimas formas, de varias formas, al menos 5 o 6 formas diferentes. Así que, ¿qué es lo que nos va a ayudar a entender cuál es el matiz que Juan le está dando? Respuesta, el contexto. Entonces, la semántica es qué significa el término de acuerdo al contexto en el cual se encuentra. Y otro término importante es exégesis. Exégesis básicamente significa extraer el significado. Lo que nosotros deseamos es extraer el significado del texto y no imponer nada sobre el texto. Dejar que el texto defina lo que el autor quiso comunicar a su audiencia original. Y en consecuencia defina lo que nosotros debemos entender de ese discurso que el autor escribió. Ahora, para el pensamiento griego, específicamente para los autores del Nuevo Testamento, lo que debemos recordar es esto: el corazón del griego es el verbo. El verbo es el elemento central en el estudio que nosotros estemos haciendo de nuestro texto en griego.
pero ese verbo va a comunicar verdades por medio de diferentes elementos: sustantivos, adjetivos, pronombres, adverbios, frases preposicionales, frases participiales, frases infinitivas, en fin, una variedad de alternativas gramaticales que nos van a ayudar a entender el significado de lo que el autor quiso decir. Entonces, es importante, por lo tanto, recordar que el verbo, ustedes recuerdan, nosotros al inicio del módulo recordamos o identificamos que hay dos tipos de palabras. Uno es palabras estructurales que nos ayudan a entender precisamente la estructura de la oración, y ahí incluimos nosotros conjunciones, preposiciones, en ocasiones pronombres de algún tipo. Pero también tenemos las palabras de contenido, que básicamente son verbos, sustantivos, adverbios, adjetivos. Entonces, el verbo se relaciona con todo esto de alguna manera, y es lo que nosotros tratamos de identificar al momento de estar haciendo nuestro análisis, nuestro estudio: cómo el verbo se relaciona con los diferentes elementos gramaticales para comunicar sentido, comunicar significado y el discurso que el autor quiso dar. Ahora, estas son las categorías gramaticales del verbo. Ya las sabemos. Persona y número. Tenemos primera, segunda y tercera persona, y tenemos singular y plural. Y es sumamente importante recordar esto: el verbo tiene que concordar con el sujeto en persona y número. Siempre, siempre. La voz, tenemos tres tipos de voces: voz activa, voz media, voz pasiva. Y tenemos que preguntarnos, ¿el sujeto hace, recibe la acción o realiza la acción con un beneficio personal? El modo describe la relación entre la oración y la realidad. Esto es, se trata de una afirmación, en otras palabras, es indicativo. Se trata de una orden o un deseo, entonces posiblemente es un imperativo. Se trata de una expectativa o de algo irreal pero posible, entonces se trata de un subjuntivo. O se trata de un deseo en el más puro sentido, que posiblemente se trate de un verbo optativo. Ese es el modo a grandes rasgos. Y tenemos el tiempo y el aspecto. Indica el cómo y el cuándo de la acción, específicamente el tiempo: pasado, presente, simple o compuesto, absoluto, relativo. Y esto es algo que necesitamos considerar. El aspecto es algo perfectivo, es decir, es algo que está como un proceso. Perdón, es algo que se ve de una forma global, o es algo que está imperfectivo, que se ve como un proceso, o es algo que está estativo, es decir, mantiene la condición de una circunstancia específica. En fin, eso lo tienen ustedes que entender a partir de lo que estamos leyendo en el material. La concordancia gramatical. La mayoría de las categorías gramaticales del verbo en español tienen su equivalente en griego. El verbo tiene que concordar en persona y número con el sujeto, y el griego, recuerden esto, expresa esta concordancia por medio de las desinencias personales. Por eso es tan importante, hermanos, que recordemos, nos grabemos bien esas desinencias personales. De otra manera, vamos a tener estos problemas. Tiempo y aspecto. Eh, Tiempo real versus tiempo cronológico contra o en oposición contra el tiempo verbal. Ahora, nosotros en español, cuando pensamos en el tiempo, lo vemos como la cronología: sucedió en el pasado, sucede en este momento o va a suceder en el futuro. Es decir, desde el punto de vista puramente temporal, es normalmente la forma en la cual nosotros lo consideramos. Sin embargo, lo que el autor del material que estamos utilizando subraya es más bien el tiempo verbal, o a lo que el autor denomina el aspecto. El aspecto. Por ejemplo, el tiempo verbal presente presenta una indicación como continua, es un proceso. La acción se está realizando desde la perspectiva del escritor o desde la perspectiva del actor de la situación. Entonces, en el modo indicativo, obviamente esto hace referencia al momento presente. Lo vimos hace un momento con el ejemplo de el Señor Jesucristo. ¿Por qué me llamas? Es un tiempo presente indicativo.
¿Por qué me estás llamando en este momento? No está haciendo tanto un énfasis en lo cronológico, sino en el proceso. ¿Por qué me estás llamando? ¿Por qué me estás designando como bueno? Ahora, el tiempo verbal aoristo, sin embargo, identifica un aspecto perfectivo, es decir, ve a la acción como un todo, como algo que ya ha sido completado, una acción como algo que, eh, como una descripción en la cual se ve tanto el principio como el fin. Aunque esto normalmente en el indicativo se hace referencia al pasado, es importante entender que hay ciertos matices. Ahora, conforme ustedes vayan leyendo el material, mi sugerencia es tomen nota de lo que están aprendiendo. La razón por la cual yo solicité que hagan una síntesis gramatical es para que ustedes tengan a la mano en una especie de acordeón, en una libreta pequeña si quieren, o en un documento de Word o lo que sea más fácil para ustedes, que tengan un pequeño acordeón en el cual tengan lo esencial del griego para que sepan, para que acudan a él en caso de que tengan alguna duda. Pero obviamente esto requiere que ustedes tengan la suficiente información, quizá la mínima, pero que sea suficiente para que realmente contribuya para que ustedes comprendan aquello en lo cual tienen duda. Entonces, eh, consideren esto porque va a ser muy, muy importante para nuestro avance en el estudio. Ahora, el aspecto entonces nos ayuda a entender la perspectiva del autor o del actor. El aspecto nos ayuda a entender la perspectiva del autor o del actor. Y tenemos tres aspectos principales. El aspecto imperfectivo, esto es, describe una situación como un proceso. El verbo presente y el verbo imperfecto que veremos en la lección 16 nos indican esto, es algo que está en progreso. No es una acción concluida, no es una acción culminada. Tenemos también en segundo lugar el aspecto perfectivo, describe un evento como un todo o como un suceso que ha sido completado. El verbo auristo tiene ese matiz. Y tenemos el aspecto estático, donde describe un estado o condición. Los tiempos verbales perfecto y pluscuamperfecto nos indican esto. Ahora, el futuro, hasta cierto caso, de cierto modo, entra dentro de este aspecto perfectivo, aunque obviamente lo está viendo, lo está considerando con una perspectiva de algo que es potencial de suceder más adelante. Ahora, la voz, ustedes saben esto, tenemos tres tipos de voces. Ah, voz activa, el sujeto realiza la acción; voz media, el sujeto realiza la acción para su propio beneficio o del propio interés; y la voz pasiva, alguien más realiza la acción y el sujeto recibe la acción. Ahora, este es un detalle importante que vale la pena considerar. Si ustedes encuentran un verbo en voz activa, llámese auristo, llámese indicativo, llámese eh, imperativo, etcétera. Ustedes, si está en voz activa, el enfoque está en la situación. El enfoque está en la situación, en las circunstancias que el autor está describiendo o que está abordando, generalmente. Pero si la voz es media o pasiva, si la voz es media o pasiva, el enfoque más bien está en el sujeto, el sujeto. Y esto es muy importante porque nos va a ayudar precisamente para este aspecto de exégesis. Cuando nosotros tratamos de identificar lo que el autor quiso comunicar, entonces debemos prestar atención a este aspecto porque si el autor está utilizando una voz media o una voz pasiva, es porque está subrayando el rol o está subrayando al agente de que hace o que recibe esa acción y no tanto las circunstancias. Pero ténganlo en mente, léanlo, subrayenlo, sintetícenlo en sus propias palabras. Las formas y las voces. Normalmente hay dos conjuntos básicos de formas, uno para la voz activa y otro para las voces medias y pasivas de acuerdo al contexto. Ustedes conocen esto. Ustedes hasta este punto ya tienen al menos esto de manera dominada. O eis ei omen ete usin, las terminaciones primarias activas que deberían
formar parte ya de su memoria, porque estos son básicamente las terminaciones personales del verbo en presente indicativo. Entonces, eh, conforme vayamos avanzando, van a tener que ir memorizando los otros cuadrantes para completar todos los modos verbales que nosotros vamos a estar estudiando en el griego. Mi sugerencia, revisen el apéndice 1, donde aparecen todas estas tablas y estos resúmenes para que puedan tener acceso rápido a ellos. Ahora, aquí hay una distinción entre voz activa y voz pasiva, y eso lo vemos simplemente por la morfología. Solamente lo vemos por la morfología. Mateo 11:5. Tu floi anablepusin, kai holoi peripatusin, leproi catharisontai, kai kofoi acusin, kai necroi egeirontai, kai tohoi evangelizontai. Cristo está respondiendo a la pregunta que le hace Juan, el que bautizaba. ¿Eres tú el que había de venir o debemos de esperar a algún otro? Y Cristo responde, los ciegos están recibiendo o reciben la vista. Ahora, este es un presente activo, ¿cómo lo sabemos? Por la terminación. De acuerdo a esta tablita que nosotros vimos, aquí está usin, tercera persona del plural. Entonces sabemos que corresponde a un verbo de voz activa. Tenemos aquí usin, es un verbo activo. Oh, pero aquí cambia. Ntai. Aquí es usin. Aquí es ntai. Aquí es ntai. Esa distinción nos ayuda a entender. Usin es un verbo activo. Ntai, ntai, ntai es un verbo en voz pasiva. Y por lo tanto, el sujeto en un sentido está recibiendo la acción por medio de otro agente. Por medio de otro agente. Y hermanos, la razón por la que les solicité leer Primera de Juan y les sugiero que continúen leyendo incluso en el receso es porque en un solo versículo ustedes van a encontrar esa variedad de verbos. Y la idea, por lo tanto, es que ustedes sepan cómo analizarlos. Creo que ya tienen lo suficiente para hacer esos análisis, al menos del indicativo y el auristo, del presente y el auristo, perdón. Y realmente creo que ya podrían ustedes leer y empezar a hacer algunas traducciones de Primera de Juan, que es entre todos el texto más fácil del Nuevo Testamento. Ahora el modo. Nosotros tenemos esta expresión de cómo se relaciona la perspectiva del autor con la realidad. La perspectiva del autor con la realidad. El verbo indicativo es una afirmación sobre algo como real, desde el punto de vista del autor. El subjuntivo indica algo que es potencial, desearía, en un sentido. El imperativo es un mandato y el optativo es la afirmación de un deseo. Este es poco probable, poco común en el Nuevo Testamento. Sin embargo, aún así aparece. Pero es importante que veamos estas distinciones. Entonces, hay que memorizar los modos. La morfología verbal, recuerden esto. Los verbos básicamente están compuestos de dos segmentos, el tema y la desinencia. El tema y la desinencia. El tema es la raíz, esa parte del verbo que no cambia, es constante en todas las conjugaciones, en todos los modos, en todos los tiempos, excepto en los verbos irregulares, de los cuales tenemos bastantes. Pero la mayoría, el gran número de verbos son bastante regulares y entonces siguen ese patrón y es fácil identificar el tema. Y después tenemos la desinencia, que básicamente está constituida por la vocal temática y la desinencia personal. Y obvio, como ustedes lo recuerdan, tenemos cuatro tipos de desinencias personales: primarias activas, secundarias activas, primarias pasivas y secundarias pasivas. Y es lo que nosotros tenemos que memorizar. Esta es la estructura general del verbo. Ustedes conocen, este es un verbo presente indicativo, primera, segunda, tercera persona, singular y plural. Valo, valeis, vale, valomen, valete, valusi.
Eh, si ustedes pueden replicar este paradigma sin verlo, significa entonces que ustedes ya tienen bien memorizado las terminaciones personales primarias, y pueden entonces conjugar los verbos en indicativo. Esto ya lo mencionamos, el análisis morfológico. El autor sugiere una manera. eh, Realmente no estoy peleado con lo que él sugiere. Lo único que yo sí sugiero es sean consistentes en su manera de hacer el análisis, para evitar que ustedes se confundan y me confundan a mí al momento de estar evaluando sus exámenes. Y bueno, esto es básicamente lo que ustedes necesitan saber del verbo. Esto es básicamente. Entonces, lean el capítulo 13. Es más teórico que práctico, sí, pero es fundamental. Los conceptos que aparecen allí, especialmente lo relacionado con el aspecto, es sumamente esencial para que nosotros podamos continuar con el aprendizaje. Ahora, déjenme revisar, porque hay una sección de este capítulo. No, perdón, no es el capítulo 13. En la sección del capítulo, creo que es el del auristo. No, el capítulo 8 en las conjunciones. Si tienen a la mano su libro está bien, si no se los platico brevemente. Los patrones de oraciones que aparecen en el capítulo 8, página 155 a la página 161, no es necesario que los memoricen, pero, si ustedes pueden entender esos patrones oracionales que están presentes en el griego del Nuevo Testamento, realmente ustedes van a tener un excelente fundamento, no solo para leer, sino para interpretar el texto del Nuevo Testamento. Porque si bien el griego es un idioma bastante flexible, el griego koiné es bastante flexible y no está restringido por una estructura específica. Sin embargo, si nosotros entendemos que hay verbos que requieren uno, dos o tres elementos, dependiendo de la conjugación, dependiendo del modo, entonces va a ser mucho más fácil que nosotros podamos estudiarlos en la medida en la que los vamos leyendo. Hay verbos que no son que son transitivos, hay verbos intransitivos. Y eso nos ayuda a entender, entonces necesita un elemento, dos elementos o más para completar la idea que quiere transmitir el autor. Todos esos detalles, si nosotros los mantenemos en mente, los estudiamos, los repasamos de forma apropiada, y los tenemos en cuenta, nos van a ayudar mucho para este precisamente proceso de interpretación, que finalmente es la razón por la cual estudiamos el griego. Bueno, ¿preguntas de esto? ¿Preguntas acerca de capítulos 12 o 13? Entonces, cuando hablemos del tiempo en los verbos, más que tiempo como tal, debemos pensar en eso que planteas como aspecto, ¿no? Correcto, Ok. Simplemente correcto. estamos haciendo uso de un término que para nosotros es fácil de comprensión por la manera en que planteamos los verbos en castellano, ¿no? Sí, sí, de hecho, am, las gramáticas antiguas de griego, eh, el tema del tiempo verbal ha sido un debate por, no sé, más de 50 años fácilmente. Las gramáticas antiguas, por ejemplo, subrayaban, el tiempo verbal sí implica temporalidad o cronología. Entonces, un auristo siempre indicaba pasado, un indicativo siempre indicaba una acción actual, el futuro siempre indicaba una acción en el futuro, el perfecto, imperfecto, algo parecido y solamente había unos cambios de matices. Sin embargo, en los últimos 50 años, 40, ha habido mucho estudio y muchos expertos en gramática sugieren
el énfasis principal del verbo en griego no es la temporalidad, sino la forma en la que el autor o el actor interpreta la circunstancia. Es decir, está describiéndolo como algo que es un proceso, como algo que está sucediendo, una actividad que está sucediendo. Lo está explicando como si fuera algo ya concluido, un suceso que ya ha sido concluido y por lo tanto utiliza un verbo quizá en aoristo. Por ejemplo, esas expresiones que utiliza Pablo ahí en Romanos 8 29, me parece. A los que antes llamó, a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Por qué aoristo? Ah, bueno, porque Pablo lo ve como una totalidad, como algo que ya ha sido concluido. Entonces, eh, estos estudios han continuado desarrollándose y el autor de este material, a mí me parece, obviamente mi, yo no soy un experto en griego como Decker lo es, pero me parece que tiene sentido, tiene lógica y tiene sobre todo una explicación lingüística apropiada para sugerir el énfasis del verbo es en el aspecto y no la temporalidad, no lo cronológico, sino la forma en la que el autor está percibiendo los acontecimientos. Sí, como que le está redondeando la idea, está ampliándola, está haciéndola más robusta en términos de la información que nos provee ese verbo con esa conjugación en lo que nosotros llamamos tiempo, pero que es aspecto, ¿no? Claro, creo que nos ayuda a enfocarnos más en el énfasis precisamente que está dando el autor o el actor, dependiendo de lo que estemos leyendo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? De acuerdo, entonces déjenme hacerles esta pregunta. ¿Tienen alguna duda sobre los capítulos anteriores del material? ¿Hay algo del material que consideren necesita ser clarificado o repasado? Porque ustedes tienen un examen esta semana. El día de mañana, si Dios lo permite, se los voy a mandar ahí en Canvas. Ustedes lo van a descargar y como la vez anterior, yo se los dejo ahí en Canvas. Ustedes lo van a responder en el momento que sea más propicio para ustedes. Van a tener 90 minutos para responder ese examen. Y les recuerdo, es cumulativo. Esto significa que va a contener elementos desde la primera lección hasta la lección número 13. Preguntas teóricas, puramente gramática en el sentido, pero también preguntas de carácter de práctica, de traducir algo parecido como lo que tuvimos el examen anterior, traducir expresiones breves, identificación de las partes de la oración, cuál es el sujeto, por qué, cuál es el complemento directo, por qué, análisis verbales de presente indicativo y aoristo y, y bueno, todo lo que ustedes ya vieron. Entonces, no sé si tengan preguntas respecto a los temas anteriores para abordarlos. Creo que, bueno, en mi caso yo pienso que es más como el repaso de los temas. O sea, sí tengo una idea, obviamente, de cada, ¿no? De general, pero sí repasar un poco más voy a aprovechar estos días para poder aprovechar. Eh, del tema, por ejemplo, de la tercera desinencia y lo que vimos ahí en ese día, ¿va a venir muy específico o más como más general esa sección? De la tercera declinación, dices, Ajá. eh, van a ser ejercicios semejantes a los de primera y segunda declinación, patrones de nominativo, genitivo, eh, el patrón quizá del adjetivo paz,
La razón por la cual podría incluir eso es porque es vital para entender la tercera declinación, así como entender la forma en la que están estructurados los participios. Entonces, eh, prestaría mucha atención a ese patrón del adjetivo paz para que lo tengan eh, presente en su repaso. Ok, gracias. Sí. No, la verdad es que ha estado bien explicado, si ha habido deficiencias de este lado. Y les recuerdo el vocabulario, ese es vital. Eh, va a haber un segmento importante de vocabulario. El primer examen tuvo creo que 50 palabras, algo así. Entonces, para este, obviamente van a incrementar las, eh, el vocabulario hasta el capítulo 13. Entonces, bueno, el capítulo 13 realmente no tiene. Entonces, el capítulo 12. Entonces, eh, repásenlo. Y mi idea es esta. Yo se los he comentado. La intención es, no repasen, no estudien para aprobar el examen. Esa no es la meta. Eh, si, dado el caso, aprueban el examen, pero dentro de una semana van a olvidar todo lo que estuvieron repasando, entonces realmente no sirve. No sirve. Es mala inversión de tiempo, mala inversión de recursos, no valdrá la pena, honestamente. Si solamente van a estudiar para un examen, van a aprobarlo seguramente y van a aprobar el módulo posiblemente, pero será un desperdicio de recursos. Entonces, la razón por la cual insisto semanalmente en que repasen, revisen, etcétera, es precisamente para que el idioma vaya afianzándose en ustedes y no sea tan complicado al momento de llegar al examen. Que hacer un examen no sea un sufrimiento porque hay que quemarse las pestañas para estar repasando y esto y el otro, sino que más bien sea una oportunidad para comprobar que realmente saben lo que saben. Entonces, habiendo dicho eso, sin embargo, repasen, repasen. Y bueno, tienen también un trabajo pendiente, excepto quien ya lo entregó. El trabajo pendiente es la síntesis gramatical. Eh, En términos generales, la instrucción para ambos, tanto el examen como la síntesis gramatical, es esta. El sábado, la medianoche del sábado es el día, el tiempo límite para entregarlo. La medianoche del sábado. Entonces, em, yo espero que puedan enviarlo, ya sea por Canvas o me lo mandan por WhatsApp, el examen o la síntesis gramatical. Pero la medianoche del sábado entonces es el límite. Después de eso, aplicamos la ley. Y quien no entregó, pues no entregó. Entonces, creo que son las instrucciones finales. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, entonces habremos concluido por ahora la sesión, ¿no? Este, en cuanto a qué es lo que sigue, o sea, por ejemplo, viene el examen, primero Dios, este, y qué sería lo siguiente después, ponerse de acuerdo con el pastor Jason entre usted o cómo Sí, sería más o menos. sí, tengo que hablar con él sobre el inicio del semestre. Normalmente estaríamos iniciando hasta agosto. Eh, Mm, yo le hice la pregunta hace, no estoy seguro si la semana pasada o esta semana. Ah, inicialmente hubo ahí conversaciones sobre si podríamos tomar el módulo o un módulo de hebreo ahora mm. en este tiempo, pero dependo de él, de él. Él va a hablar con directivos allá del seminario, entonces, dependiendo de lo que ellos indiquen, va a ser la manera en la que procedamos. Mi sugerencia ahorita es
Es un receso escolar, pero repasen, repasen. Si ustedes pueden dedicar 20, 15 minutos al día repasando la gramática y unos 20 minutos al día o 10 minutos al día leyendo una porción del texto bíblico, eso va a ser de mucho beneficio para afianzar lo que han estado aprendiendo en este semestre. Y mi sugerencia específica es, tomen un texto específico y léanlo y reléanlo y reléanlo. Yo sé que en ocasiones nos vemos tentados a seguir el plan de lectura anual, ¿no? De que vamos a atravesar por el Nuevo Testamento en griego en un año. No es una mala idea. Sin embargo, para alguien que apenas lleva un primer semestre, mi sugerencia sería más bien, atraviesa por una sección específica de la Biblia por varias semanas. Por varias semanas. Estúdialo y estúdialo. Por ejemplo, ustedes han estado leyendo Primera de Juan. Mi sugerencia es terminar este Primera de Juan, ok, sigue con Segunda de Juan. Son que 24 versículos, algo así. Y métete en Primera de Juan por un mes, todos los días. Es un capítulo bastante corto. Y después te metes a Tercera de Juan, que es la porción más corta de toda la Biblia. Y otras 2, 3 semanas. Y después de eso puedes saltar a algo un poco más desafiante, alguna epístola de Pablo. Y bueno, ir avanzando. Pero inicialmente yo sugeriría, lean una porción específica por unas 2, 3 semanas. Todos los días estar leyendo, 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 porque de esa manera realmente el idioma va a estar afianzado. Y ustedes van a tener la oportunidad de estar eh, ejercitando lo que ya aprendieron para analizar sustantivos, adjetivos, identificar adverbios, identificar preposiciones, identificar conjunciones, identificar estos dos verbos principales, bueno, dos modos principales del verbo, el presente indicativo y el aoristo indicativo. Entonces, obviamente, incluido el infinitivo, que forma parte del presente indicativo. Entonces, conforme vayan leyendo, vayan identificando todo esto. Y eso de verdad va a ser de muchísimo beneficio para su aprendizaje del idioma. Bienvenido, Alex. Gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces no sé si haya alguna otra pregunta, hermanos. ¿No? Bueno, repito brevemente la información. Estamos concluyendo, Alex, pero llegaste a tiempo para que te deje la información. El examen lo voy a estar enviando mañana, si el Señor lo permite. En el transcurso del día yo voy a decirles, ¿saben qué? Ya está el examen, pueden descargarlo. Van a tener de la misma manera 90 minutos para responderlo. Yo estoy confiando en ustedes de que va a ser el momento en que abran el examen, va a ser el momento en que inicien el examen. Eh, entonces van a tener esos 90 minutos. Es cumulativo, esto significa lo que vieron en el examen anterior se complementa con lo que vamos a estar viendo ahora en este nuevo examen. El examen cubre del capítulo 1 hasta el capítulo 13, aunque el capítulo 13 el material es mayormente teórico, sin embargo sí va a haber preguntas sobre ese capítulo 13. Eh, el aspecto del verbo es un aspecto central, así que necesitamos nosotros dominarlo. Eh, Van a tener hasta, para entregar ese examen hasta el sábado a la medianoche. Esto significa, tú descargas tu archivo, lo contestas en el momento que sea más propicio para ti, pero la fecha de entrega para el examen es el sábado a la medianoche. Ya sea que lo pongas en Canvas o que me lo mandes por WhatsApp, lo que sea más cómodo para ti, pero el sábado a la medianoche. Y de forma adicional, el trabajo de la síntesis gramatical que deben de entregar también tiene como límite el sábado a la medianoche. Eh, Les mencionaba el formato que ustedes prefieran, si es en un documento de Word, si es en un documento en físico y lo están escribiendo a mano, le toman fotos y me les mandan. El formato que sea más práctico para ustedes. Pero la fecha límite es el sábado a la medianoche y yo les estaré dando calificaciones a inicios de la siguiente semana, si el Señor lo permite. Y bueno, yo no sé si tú tengas, Alex, alguna pregunta específica de los temas que hemos visto, eh, si hay algo que consideres que necesitamos clarificar.
para aprovechar en este momento. De otra forma, entonces estaríamos por concluida la sesión. Bueno, de mi parte sí tengo algunas dudas, hermano, que no le logré entender. O sea, yo le terminé mi síntesis, pero no terminé de aceptar ese capítulo 9 que habla sobre la sintaxis. La verdad, yo no le entiendo ese tema, la verdad. Y otro tema que sí me cuesta entender. Tal vez sí sería la sintaxis, parte uno y parte 2 es lo que me costó o comprender o no logro comprender como tal. Ok. Básicamente, hablando del capítulo 8, lo que este capítulo introduce, sintaxis es la forma en la que el idioma utiliza diversos elementos para construir una oración. ¿Cuándo tenemos una oración? Cuando ese conjunto de elementos gramaticales comunican un significado que es comprensivo. Cuando el conjunto de esos elementos gramaticales comunican algo que tiene sentido. En español, por ejemplo, nosotros sabemos que una oración contiene fundamentalmente dos elementos, un sujeto y un verbo, o un sujeto y un complemento, básicamente. Entonces, si tenemos esos dos elementos, nosotros tenemos una oración, porque está comunicando algo con significado. Si nosotros quisiésemos ampliar esta oración, entonces nosotros, por ejemplo, podríamos añadirle a la parte del sujeto algunos adjetivos y a la parte del verbo podríamos incluir o añadir algunos adverbios o algunos modificadores que expliquen o que amplifiquen el verbo. Y entonces la oración se vuelve más compleja. Algunos de esos elementos específicos que mencionan las lecciones 8 y la lección 9 son, por un lado, las conjunciones. Ahora, antes de entrar propiamente a las conjunciones, necesitamos recordar esto. Tenemos en todos los idiomas, tenemos dos elementos, dos elementos de las oraciones. Primero, tenemos un elemento estructural, un elemento estructural o palabras de estructura o de función. Y esas palabras de estructura o de función son precisamente las conjunciones y las preposiciones. Las de función, ¿por qué? Porque nos ayudan a entender cuál es la relación entre el sujeto, el verbo, o entre el verbo y otro verbo, o entre un sujeto y otro sujeto. Entonces, estos términos de función nos ayudan a entender estos aspectos y esto es importante de entender, porque si nosotros no entendemos que hay palabras que nos ayudan a entender la estructura del texto como conjunciones, entonces esto va a tener un problema. Palabras de función, ¿cuáles son? Artículos, conjunciones, preposiciones, interjecciones, entre otras cosas. Entonces aquí tenemos una conjunción y aquí tenemos un artículo y tenemos otro artículo. Cada uno de estos elementos son palabras funcionales que nos ayudan a entender la estructura de la oración. Entonces, si quisiéramos leer esto, porque Dios amó al mundo de esta forma, porque nos indica que es una explicación o una amplificación de algo que viene antes. No lo tenemos aquí porque este es solo el versículo 16 de Juan 3. Porque Dios, ahora este nos está indicando el sujeto. No es cualquier Dios, lo está identificando con el artículo. Dios
amó. ¿A quién? Al mundo. Y también lo está identificando de una forma específica con el uso del artículo. De esta manera, ¿cómo? Que ha dado, este es otro verbo, a su hijo unigénito. Que ha dado a su hijo unigénito. Ahora, observa que tenemos otros elementos de estructura o de función, artículos. Entonces, lo que nosotros debemos mantener en mente es que estos elementos nos ayudan a entender cuál es la relación entre los diferentes elementos gramaticales dentro del texto. Llámese elementos mínimos, como lo sería un sustantivo, con el verbo a través del artículo, o u oraciones completas como este, porque que nos estaría indicando una justificación o una explicación de una oración anterior. Ahora, ¿cuáles son mencionamos esto, cuáles son algunas pistas, algunas claves para que nosotros entendamos la estructura de la oración? En primer lugar, la flexión, la modificación de ciertos elementos. El artículo, por ejemplo. Tenemos 4 casos, tenemos 3 géneros. 4 casos, nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Tenemos 3 géneros, masculino, femenino y neutro. El orden de las palabras, eso también nos ayuda a entender la estructura de la oración. Marcadores estructurales. ¿Cuáles serían marcadores estructurales? Bueno, conjunciones, preposiciones de manera específica. Ahora, si observamos este ejemplo, observa cómo hay elementos que nos ayudan a entender quién es el sustantivo, quién es el sujeto y quién es el complemento. En el primer ejemplo, Jotheos, sé que ese es el sujeto. ¿Por qué? Porque está en caso nominativo. Es el caso nominativo. Dios amó y después tenemos el complemento. ¿Cómo sé que es el complemento? Ah, porque está en caso acusativo. Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. Pero, ¿qué pasa si yo, en lugar de tener el artículo jo en theos, se lo pongo al cosmos? Ah, la situación cambia. Estructuralmente, el texto me dice que el sujeto ya no es ho theos, ahora es ho cosmos. El mundo amó, y ahora Dios o theos, en lugar de ser el sujeto, ahora es el objeto. El mundo amó a Dios. Pero, ¿cuál es el elemento que me ayuda a entender ese cambio? El artículo, la flexión y no siempre la estructura, o el orden, perdón. Pero esos cambios nos ayudan a entender las diferencias estructurales. Vimos esta expresión, sintagma es un grupo de palabras que no expresa un pensamiento completo. También le denominamos frase. Una oración es un grupo de palabras que contiene sujeto y predicado. De ahí tenemos 1 de Juan 2, 3. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si protegemos y guardamos sus mandamientos. Dentro de estos conceptos de la sintaxis, también es importante que recordemos que hay oraciones coordinadas o principales y oraciones subordinadas, oraciones independientes y oraciones dependientes. Una oración independiente es aquella que constituye un pensamiento completo, no depende de nadie más. Una oración subordinada es una oración que no expresa un pensamiento completo y normalmente puede ser introducida a través de un pronombre relativo, a través de una conjunción, a través de una preposición, en fin, y ahí es donde radica precisamente la importancia de los elementos de función, las palabras de función, para ayudarnos a entender si se trata de una oración independiente o subordinada. Ahora, las palabras de función que conectan elementos de la oración
son básicamente conjunciones y preposiciones. Y tenemos dos grupos, dos niveles de conjunciones. Conjunciones que coordinan, es decir, que conectan oraciones del mismo valor o del mismo estándar gramatical, como kai, alá o de. Y tenemos conjunciones que subordinan o que nos indican que hay una dependencia. Es decir, las oraciones que comienzan con este tipo de conjunciones, joti, jina, gar, son dependientes de las oraciones anteriores. Entonces, lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento son estas conjunciones. Principalmente, hay muchas más, pero la idea es que nosotros sepamos, que nosotros podamos memorizarnos estas conjunciones porque las vamos a encontrar todo el tiempo en el Nuevo Testamento. Entonces, la tarea nuestra es memorizarnos las conjunciones ean, geos, ude, hoste, dio, jotos, joti, jina, gar, kai, alá, de, etcétera. Todas las conjunciones que aparecen en el vocabulario y que de alguna manera ya estuvimos viendo anteriormente. Pero a grandes rasgos, esta sería básicamente la información que nosotros necesitamos acerca de conjunciones. Las conjunciones son elementos de función o de estructura que nos ayudan a entender la estructura de una oración o de un pasaje bíblico. Ahora, en el caso de las preposiciones, es básicamente lo mismo. Es básicamente lo mismo. La única diferencia es que, pues, son más preposiciones y nos ayudan a entender aspectos diferentes de, eh, de las relaciones entre la oración principal, pues, por ejemplo, y oraciones subordinadas. Entonces, una preposición es una palabra de función que señala una relación entre su término y el referente al que modifica. Generalmente tienen una función adverbial, esto es, añaden algo al verbo, nos indican la forma, nos indican el tiempo, nos indican el modo, nos indican la manera, nos indican el agente posiblemente por el cual se está realizando la acción. Y una preposición y su término conforman un sintagma preposicional o frase preposicional. Entonces, este ejemplo que veíamos, el hombre corre hacia los árboles. Tenemos el sujeto, el hombre, y tenemos el predicado, corre hacia los árboles. Pero si ese predicado lo desmenuzamos un poco más, nosotros tenemos el verbo principal, corre, y después tenemos una frase preposicional, que sería hacia los árboles, hacia. Ahora, esta palabra, preposición, nos indica posiblemente locación, nos indica dirección, nos indica algo, nos indica la manera en la que corre y árboles, digámoslo así, se relaciona. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la relación que existe entre estos elementos? Entonces, ahora, este es solo un ejemplo, ¿no? Pero hay muchísimas maneras, muchísimas aplicaciones de las preposiciones. Si quisiéramos completar esta frase, el hombre corre entre los árboles, es opción. El hombre corre a través de los árboles. El hombre corre hacia los árboles. El hombre corre cerca de los árboles. Dependiendo de la preposición que nosotros utilicemos aquí, es el matiz que se le da a esa oración. Eso es lo que hacen precisamente las preposiciones. Nos ayudan a entender la forma en la que el autor está comunicando un mensaje para que lo entienda la audiencia que lo está recibiendo. Y en muchas ocasiones el sentido de una preposición depende del caso del sustantivo al cual esté modificando o con el cual esté relacionado. Entonces,
El sentido de una preposición depende del caso. Algunas preposiciones, como en, siempre rigen el mismo caso. Algunas preposiciones, como dia, pueden regir o aceptar términos en dos casos. Por ejemplo, en solamente tiene significado en dativo. Dia tiene en genitivo y en acusativo, pero pros tienen los tres casos. Ahora, esto demanda, por lo tanto, mayor atención de nosotros al momento de hacer un análisis. Si nosotros tenemos la preposición pros en cierto contexto y después tenemos un pros con un genitivo, entonces sabemos que está indicando en beneficio de alguien o en beneficio de algo. O si es pros con un acusativo, nos indica dirección. Si es pros con dativo, nos indica cercanía. Entonces, es importante que nosotros entendamos, la preposición nos ayuda a entender la estructura y de qué forma se relaciona lo que continúa a partir de la preposición con el verbo y el sustantivo principal. Eh, en algunas ocasiones, algunos sentidos se empalman. Esto es un poco complejo, pero no es imposible de entender. No es imposible de entender. Simplemente es cuestión de pensar, de analizar el texto y observar cuáles son las potenciales formas de entender la preposición dependiendo del caso en el cual se encuentra. Algunas preposiciones tienen significados paralelos, semejantes, pero va a cambiar dependiendo del caso en el que se encuentren. Eh, Recuerda esto, las glosas representan los usos más comunes. El contexto es fundamental. El contexto siempre va a ser el factor determinante para que nosotros sepamos cómo interpretar correctamente el significado de una u otra preposición. Y bueno, esta tablita que es bastante práctica, la relación de las preposiciones con relación al sujeto es ilustrada por medio de este esquema. Eh, para algunos es más fácil de entender, para otros no, pero lo mejor es ve al vocabulario y trata de identificar los significados específicos de cada preposición. Pero fundamentalmente, otra vez, es muy semejante a lo de las conjunciones. Son elementos estructurales, son elementos de función que nos ayudan a entender eh, matices específicos. Generalmente las preposiciones tienen una función adverbial y nos indican cómo se realiza la acción de ese verbo. Nos indica quizá la temporalidad del verbo. Nos indica quizá la manera en la cual se hace el verbo. Nos indican quizá el agente por el cual se realiza esa acción. En fin, hay muchas alternativas y lo que te sugiero es simplemente repasa el material que viene en el capítulo 9 para entender precisamente ese aspecto de las preposiciones y leyendo los ejemplos, creo que va a ser una forma fácil de abordar las potenciales dudas que puedas tener. Ahora, en el desarrollo del capítulo 9 también viene una explicación general de las principales preposiciones. Mi sugerencia es lee, toma notas y observa los ejemplos que vienen allí, porque eso es básicamente lo que va a ayudar para que puedas discernir el significado y la función de las preposiciones concretas que estén presentándose en esos ejemplos. Bueno, no sé si eso ayuda, espero que sí. Sí me ayudó bastante, hermano. Muchas gracias por darme un panorama un poquito más amplio. Sí, no, con gusto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, hermanos. ¿No? Bueno, entonces, si no hay nada, entonces damos por concluido y les voy a mandar mañana, si el Señor lo permite, el examen. Ustedes lo contestan cuando sea más propicio para ustedes y tienen que enviármelo de vuelta a más tardar el sábado a la medianoche junto con la síntesis gramatical.
¿De acuerdo? Bueno, Lalo, ¿quisieras despedirnos, hermano, por favor? Muy bien. Padre, muchas gracias, bendito Rey Soberano, por la oportunidad de haber estado este primer módulo estudiando tu bendita palabra, conociéndola desde las fuentes, desde aquellas eh, palabras, términos, sintaxis y todas estas cosas que tú en tu gloriosa y preciosa voluntad y soberanía y sabiduría, Señor, has diseñado para que podamos entenderte. Ciertamente somos finitos y ciertamente hay muchas deficiencias en nosotros, pero en ti está la perfección, la gloria, y es en ti, Señor, en quien debemos nosotros poner nuestra expectativa para llegar a aprender y a dominar la lectura de este precioso idioma, de manera tal que podamos hacer una transmisión adecuada, una transmisión fiel de tu bendita palabra a tu pueblo. Eso es lo menos que se espera de nosotros, Señor, y queremos, por favor, suplicarte que nos dé sabiduría, gracia, poder, resolución para avanzar en el conocimiento de estas cosas. Gracias por la vida de nuestro hermano José Carlos, por su disposición a enseñarnos, porque ha sido mucho más, Padre, que una forma en la que tú le has dado para obtener los medios de subsistencia. Es un llamamiento y es una forma, Dios, que te glorifica. Ayúdanos, pues, a llevar a cabo de una manera conjunta nuestro propósito y que tú seas exaltado en todo esto. Gracias por la vida de Alexander, por la vida del hermano Magdiel. Gracias, Señor Dios bendito, por todo este tiempo que pudimos estar juntos. En el maravilloso y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Y solo les recuerdo, hermanos, las presentaciones están en Canvas. Pueden descargarlas, imprímanlas, si eso es más práctico para ustedes a forma de resumen. Úsenlas, es para ustedes. Solo por favor no las compartan en las redes. Es para ustedes, imprímanlas. Yo creo que van a ser de mucha utilidad para su repaso. Muy Y ya bien. están. Solo faltan las del capítulo 13, me parece, pero yo espero igual mañana colocárselas allí. Muy bien. Muchísimas gracias. Que descansen, Bendiciones. hermanos. Buenas noches. Hasta Gracias, pues. luego.